Por diversas razones, los niños con el trastorno del espectro autista podrían no tener la nutrición que necesitan para un crecimiento y desarrollo sano. Algunos niños con autismo solo comen determinados alimentos debido a cómo saben en su boca. En otras ocasiones pueden evitar consumir alimentos ya que los asocian con dolor o molestias estomacales. Es importante que padres y cuidadores trabajen de la mano con un especialista en nutrición o profesional de la salud para crear un plan de alimentación acorde al niño y que éste reciba los nutrientes necesarios. El día de hoy en Cuidando mi Salud, la importancia de una alimentación correcta en niños con el trastorno del espectro autista. Comenzamos. El trastorno del espectro del autismo es el término general para un grupo de trastornos complejos del desarrollo del cerebro, incluyendo síndrome autista, hiperactividad y síndrome de Asperger. Estos trastornos se caracterizan en mayor o menor grado por las dificultades en la interacción social, la comunicación verbal y no verbal y comportamientos repetitivos. Créalo o no, el acto de alimentarse es una conducta humana complicada. La habilidad de alimentarse de una persona depende de su estado de desarrollo. Los problemas médicos, de maduración y de biomecánica se relacionan con habilidades motoras orales. El gusto, el olor, la textura y nuestras experiencias con los alimentos también afectan nuestra manera de alimentarnos. Cuando todas estas áreas funcionan bien, la alimentación se realiza bien. Si hay problemas en una de estas áreas, esto puede afectar la conducta alimentaria. Muchos niños con trastorno del espectro autista tienen problemas con el procesamiento sensorial y esto puede hacer que el comer ciertos alimentos sea un desafío para ellos. Los niños con autismo pueden además desarrollar problemas de conducta a la hora de comer. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde el edificio 206 de televisión. Y bueno, pues el día de hoy ya lo vio un poco al inicio del tema de que vamos a hablar, que es la importancia de una alimentación correcta en niños con trastorno del espectro autista. Y para ello el día de hoy, bueno, que nuestras invitadas que nos acompañan para hablar de este tema tan interesante y tan importante, nos acompaña la nutrióloga Paulina Tapia Escalante, quien es de la subjefatura del IMSS, bueno, del Hospital 1 del IMSS. Bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros para hablarnos de este tema, bueno, tan importante. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a usted. También nos acompaña la doctora Karina Alejandra Pedrosa García, quien es profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, Karina, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues también hablarnos de este tema tan importante. Al contrario, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria de lo que son los problemas de alimentación en niños con autismo. ¿Qué problemas en su alimentación puede tener un niño autista? Bueno, depende del tipo de autismo que tenga, pero considero que probablemente si no ingiere suficientes frutas, verduras o alimentos balanceados, pues pudiera tener alguna deficiencia. Tal vez pueda tener como
¿cómo se dice? Como que tal vez, no un rechazo a la comida, sino que más bien puede ser que cambie su alimentación. Por lo mismo, con todo respeto de su condición, puede ser que tenga ciertos cambios en la forma en cómo los procesa los alimentos o lo que consuma, y tal vez no sea el mismo gusto que a nosotros. Bueno, un niño con autismo tiene problemas con alimentación, sobre todo cuando consume alimentos muy procesados, ultraprocesados, muy ricos en sodio, en grasas saturadas, etcétera, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado con la alimentación de ese tipo de niños. Pues yo en mi experiencia he visto que mamás les dan mucha comida chatarra a los niños con autismo, entonces eso siento que puede ser un poco, pues, malo para la alimentación de los niños. Bueno, lo que yo tengo entendido es que los padres de familia tienen que tener como pues la parte del azúcar moderada y pues regulada. Es lo que yo sabía. ¿Y cómo debería ser la alimentación para un niño con autismo? Pues pudiera ser igual que para cualquier otro niño que no tenga autismo, en donde tiene que tener una alimentación balanceada de frutas, verduras, carnes, cereales, etcétera. Pues yo creo que más que nada tiene que ser balanceada en verduras como frutas, igual carne y lo que se pueda, vitaminas, y lo que para mantenerla equilibrada, para mantenerla lo más sana posible y evitar como un desbalance como entre comidas chatarras y así. Pues yo creo que debería de tener una alimentación normal, o sea, obviamente balanceada y todo, entonces es mejor que pues un nutriólogo o un pediatra en su caso, entonces... Pues según también lo que yo sé, los niños tienen que tener una dieta pues basada en, o sea, que tomen como la parte esta del azúcar de una manera natural, basada pues en frutas, verduras, y tener como una rutina de alimentación pues establecida. Sobre todo alimentos que sean lo contrario, que no sean procesados, que no tengan grandes cantidades de sodio, de grasas saturadas, alimentos sobre todo orgánicos, que sean fácilmente digeribles para este tipo de bebés, y llevar una dieta obviamente que le debe prescribir su médico tratante. Muchísimas gracias, muy amable. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cómo pudieron observar? ¿Tienen conocimiento del tema? ¿Hace falta algo más de información? En general, bueno, ¿cómo lo vieron? Pues yo creo que es importante hacer hincapié en la nutrición, que sería más bien especializada para este tipo de situaciones del TEA, inclinándose más exactamente hacia el rechazo que pueden tener los niños con cierto tipo de alimentos. Entonces sí es más bien específico para este tipo de trastornos. Sí, porque por lo que yo también observo es, piensan que es como lo mismo que cualquier otro niño. Y no es lo que vamos a ir ahondando, bueno, a lo largo del programa, pero es lo que se observa, ¿no?, en el sondeo. Bueno, en realidad las necesidades nutricionales en cuanto a energía, en cuanto a la cantidad de proteína, de grasas, sí son similares a la de la población general. Sin embargo, las conductas que tienen estos niños es lo que limita el consumo de esa energía. Entonces, más adelante seguramente vamos a abordar esto, pero sí, en realidad no son como entes extraños, requieren la misma cantidad de energía. Lo que cambia es más bien las conductas que tienen hacia la comida, es lo que va a limitar lo que están consumiendo. Así es, vamos a ahondar más en el tema y vamos a seguir hablando sobre esto, pero vamos a iniciar primero con la primera pregunta, hablando de, bueno, que estamos hablando de niños en el trastorno del espectro autista, pues vamos a iniciar con esto. ¿A qué se refiere? ¿Qué es esto cuando decimos niños que están en este espectro? Ok, los trastornos del espectro autista incluyen a una diferente o variada cantidad de niños que van a tener alteraciones en el desarrollo de su cerebro específicamente, y que va a afectar dos áreas muy importantes. Una de ellas pues es la comunicación y la interacción social, que está muy limitada. Si estos niños no reciben apoyo, pues esa interacción y comunicación social puede verse bastante afectada, en el sentido de que ellos tienen dificultad para iniciar una conversación, para una comunicación ida y vuelta, algunos incluso no desarrollan un lenguaje, entonces pues va a tener diferentes grados. Por eso es que se le llama un trastorno, ¿no?, del espectro autista, porque incluye varios estadios o categorías. Y la otra área que también se ve muy afectada es su conducta. Van a tener conductas muy repetitivas,
van a tener inflexibilidad, es decir, les cuesta el cambio y también van a tener intereses bastante limitados. Y eso también lo pueden aterrizar en la comida. Precisamente esta parte de las conductas restringidas, repetitivas, una de las áreas que se afecta es la alimentación. Y bueno, estos niños pues tienen estas dos complicaciones de forma importante. Claro. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, licenciada, ¿qué trastornos están incluidos dentro del espectro autista? Ya nos comentaba ahorita Karina que son varios aquí. ¿Cuáles serían estos? Sería tipo Asperger, es uno de ellos, y creo que nada más Sí, son de lo que mencionábamos, es que que decías era como niveles. Sí, lo que el Asperger sabemos que es como el nivel más bajo, por así decirlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que anteriormente lo subclasificaban en diferentes trastornos. Esto, a partir de un consenso que se hizo, se estableció que los trastornos del espectro autista ya no tuvieran un nombre diferente. Entonces, antes, por ejemplo, teníamos el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno del desarrollo generalizado, y había alteraciones de diferentes tipos, entre ellos el síndrome de Asperger, que ahora todos se incluyen en uno mismo, es el trastorno del espectro autista, pero se divide en 3 categorías. Y esas 3 categorías precisamente es la dependencia que van a tener al cuidado de otros. O a la necesidad de apoyo en terapia de lenguaje, en terapia conductual y en otro tipo de terapias que van a requerir. El nivel más bajo, que es el nivel 1, es cuando su comunicación sí está limitada, pero con ayuda de terapia de comunicación, de lenguaje, pueden mejorar muchísimo la calidad de vida de ellos. Todavía van a tener problemas en la interacción social, pero digamos que van a lograr ser independientes. Incluso algunos de ellos pueden estudiar una carrera universitaria, pueden trabajar, vivir de forma independiente, ¿no? Un trastorno del espectro autista en un estadio 2 y 3 ya están mucho más limitados. Aquí la comunicación, las conductas estereotipadas, que es esto de hacer movimientos repetitivos, no pueden dejar de hacer esas conductas, limita mucho el cómo se desenvuelven en la sociedad y cómo se comportan. Y obviamente esto va a tener repercusiones en la dependencia del cuidado de otros. Un estadio 3 depende totalmente del cuidado de otras personas porque se limita la comunicación verbal y no verbal. Es decir, algunos, ni siquiera desarrollan el lenguaje o solo se comunican con palabras simples, ¿no? Así, comida o agua y ya. Y en cuanto a las conductas estereotipadas, repetitivas y sus intereses, están extremadamente limitados y no pueden dejar de hacer eso que necesitan hacer. Por ejemplo, una conducta que suelen hacer algunas personas con trastorno del espectro autista son estereotipias del movimiento, ¿no? Tienen que aletear, entonces están aleteando todo el tiempo y no pueden dejar de hacerlo. O sea, es algo que necesitan hacer. El balanceo del cuerpo también. Un grado 3 tiene mucho este tipo de conductas y está muy limitado pues su interacción con los demás por estas alteraciones que tiene en la comunicación y en su conducta. Por eso es importante que se realice lo que es estos estudios a los niños y saber el grado en el que se encuentran, ¿no? Correcto, porque entre más temprana la edad de detección, mejor atención se le puede dar y digamos que puede irles mejor. Claro, así es. Licenciada, ¿sabemos a qué está asociado estas conductas o por qué es que sucede que algunos niños, tengan o estén más bien dentro del espectro autista? ¿Se conocen algunas causas? Pues las causas más bien se derivan debido a que, ya entrando en el ámbito de la nutrición, por lo mismo de que tienen ciertos rechazos a ciertos tipos de alimentos, van a tener un déficit nutricional. Por ejemplo, en los alimentos en cuestión de los omega 3, que nos pueden ayudar a mejorar esta conducta para que ellos disminuyan un poquito como la ansiedad que puedan presentar. Ok, correcto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, que es la importancia de una alimentación correcta en niños con trastorno del espectro autista, pero antes vamos a ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya.
estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros en su programa de Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy de la importancia de una alimentación correcta en niños con trastorno del espectro autista. Le recuerdo que con nosotros se encuentra la doctora Karina Alejandra Pedrosa García y la nutrióloga Paulina Tapia Escalante para hablar de este tema. Pero antes de que continuemos las preguntas a nuestras invitadas, vamos a ver una cápsula de Cliqui Salud sobre nutrición en el autismo. Nutrición en el autismo. Las personas con autismo requieren de una dieta bien balanceada, igual que cualquier otra persona. Hay niños con autismo que no padecen ningún tipo de trastorno alimenticio. Aproximadamente un 30% de las personas con autismo padecen uno o varios trastornos gastrointestinales, como diarreas frecuentes hasta 2 o 3 veces por semana, estreñimiento de 2 a 3 días, dolor abdominal. Es común que las personas dentro del espectro autista con trastornos alimenticios presenten una alimentación caprichosa y selectiva. De manera característica, muestran un comportamiento obstinado en el que solo quieren comer algunos alimentos, mientras que rechazan otros. Generalmente no aceptan las verduras, las frutas, los alimentos sólidos y los alimentos de ciertas consistencias viscosas, así como determinados sabores, olores y colores. Los alimentos que las personas con autismo prefieren pueden provocarles estados de irritabilidad sensorial y emocional. Existen muchos suplementos alimenticios utilizados en el tratamiento del autismo. Algunos de los suplementos más populares son vitamina C, ácido fólico, B6, B12, DMG y omega 3. En caso de que haya trastornos de alimentación, de ninguna manera se recomienda que elabores una dieta especial sin consultar a un especialista que te proporcione indicaciones precisas para el caso. Recuerda que las personas con autismo conforman un espectro muy amplio y que cada una es diferente, por lo que cualquier medida debe ser específica y personalizada. Ahora ya sabes más sobre autismo, pero si quieres más información sobre este u otros temas de salud, entra ya a cliquisalud.net. Información para estar mejor. Estamos de regreso después de ver esta cápsula y bueno, que continuemos las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Licenciada, ya como veíamos un poco en la cápsula, bueno, nos mostraba que yo creo que bueno, todos los niños necesitan esta, pues como lo comentaba la doctora Karina, pues cumplir con estas adecuados, ¿no? De nutrientes y todo. Pero en el espectro autista, que bueno, presentan otras características, otras condiciones, pues hay que poner como mayor atención a esto. Entonces, bueno, ¿qué importancia tiene la alimentación en los niños con espectro autista? Sí, es muy importante porque derivado de una buena nutrición podemos lograr un mejor comportamiento, una salud intestinal todavía mucho mejor. Entonces es importante que mantengamos una dieta adecuada de acuerdo al niño, como lo decían bien en la cápsula. No todos los niños van a presentar rechazo, por decir, a las frutas, dependiendo de cada paciente. Sí, claro, y sabemos que bueno, aún así hay niños que más bien se inclinan por ciertos alimentos, exactamente, ¿no? Estando en el espectro, pues todavía más, un poco más, así es. Entonces, por eso es importante mantener una buena nutrición también para mejorar sus huesos, su funcionamiento de los huesos, ya que también padecen un poquito de debilidad de esta situación. Sí, importantísimo informarnos también de cómo alimentarlos Así correctamente. Y bueno, doctora Karina, ¿qué es la hiperselectividad alimentaria y de qué manera afecta a los niños en el espectro? Mira, la hiperselectividad es precisamente esta conducta de seleccionar los alimentos, a veces hasta por categorías. Los niños con trastorno del espectro autista, no todos, pero un buen porcentaje, pueden presentar esta conducta de ser muy selectivos en lo que van a comer. Algunos van a seleccionar por color de los alimentos, otros pueden seleccionar por textura de los alimentos, otros puede ser por la temperatura, por la marca, por el sabor, en fin, tienen varias categorías que pueden ser aplicadas al momento de seleccionar lo que van a comer. Entonces, estos niños que tienen hiperselectividad, digamos que sus dietas van a ser un poco más monótonas, porque los alimentos que escogen o seleccionan
van a ser, por ejemplo, por la textura. Claro. Y si no le gustan las texturas duras, no va a comer nada que esté duro. O si no le gustan, una vez me tocó un caso de una niña que solo comía cosas blancas. ¿Qué alimentos son blancos? O sea, la coliflor, el arroz y la leche, y ya lo demás no lo quería por el color. Entonces, hay que ver el caso del niño para ver por qué es la selectividad o esa hiperselectividad y ver cómo se puede abordar, porque esto puede causar muchas deficiencias nutricionales en vitaminas, minerales importantes, incluso en el total de energía que se requiere para un correcto desarrollo y crecimiento. Claro, sí. Sí, ver qué es lo que lo está suscitando, ¿no? Porque es que tienen esta, pues sí, selectividad de los alimentos. Así es. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues ahora sí que, ¿qué se deberá? O sea, esto que nos platica la doctora, bueno, que algunos niños, sobre todo en el espectro, pues tienen estas selecciones, color, textura y, bueno, tamaños y todo este tipo de cosas. Pero realmente, bueno, ¿a qué se debe que lo acepte o lo rechace? ¿Sabemos por qué sucede esto? Más que nada, como comentaba la doctora, es por el tipo de la apariencia, de la presentación incluso del platillo que ellos tienden a rechazar o a aceptar. Ellos a veces prefieren, en su mayoría, altos en carbohidratos o alto en contenido energético, en comparación de los demás, de una buena calidad nutrimental. Entonces, esto llega a ocasionar pues descontrol en los hábitos alimenticios y el buen aporte, inclusive, como comentaba, de los macronutrimentos, que es muy importante. Claro, sí. Sí, porque al no consumir todos los alimentos, bueno, necesarios para nuestra vida, pues sí, tenemos ahí estas deficiencias. ¿Qué es en lo que nos puede afectar, doctora? Bueno, que vemos toda esta hiperselectividad alimentaria, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Que ¿cómo afecta su nutrición? ¿Qué va a pasar con el niño al no consumir todos estos nutrientes? Sabemos que es importantísimo para su desarrollo y crecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algo importante aquí a recalcar, pues obviamente si no consumen una variedad importante de los grupos de alimentos, es decir, que no tengan variedad en los alimentos que van seleccionando, va a originar que el niño tenga deficiencias de algunas vitaminas, minerales. ¿Cuáles son los que más se ha visto que se disminuye su consumo? Por ejemplo, la vitamina D es una de las vitaminas que más se ve afectada en la hiperselectividad. Hay otros niños que presentan, o que de las vitaminas que más se ha registrado que presentan deficiencia, son precisamente esas que decían en la cápsula, ¿no? La vitamina C también se ha visto bastante afectada porque muchos niños con trastorno del espectro autista rechazan el grupo de las frutas y las verduras, mientras que prefieren los productos ultraprocesados, es decir, aquellos que son ricos en grasas, en azúcares y que vienen empaquetados y que a veces traen el muñequito que les gusta. Entonces, bonitos. Exacto, porque esos son los que les atraen o saben, son más palatables, es decir, al comerlos saben ricos, ¿sí? Claro. Entonces, como tienen esta hiperselectividad secundaria a sus conductas que son tan restringidas, tan repetitivas, pues obviamente esto va a afectar el consumo de estas vitaminas. Otro mineral que se puede afectar, por ejemplo, es también el calcio, la vitamina B9 o ácido fólico, la vitamina B12 también se puede afectar porque esta se encuentra en las carnes y las carnes tienden a ser un poco más rechazadas porque son más fibrosas, más difíciles de masticar. Incluso en niños que no tienen autismo también presentan como más rechazo a las carnes, ¿no? Al principio. Entonces, si el niño está presentando esta hiperselectividad, va a ser muy importante que los papás acudan con el nutriólogo y también con un profesionista en terapia conductual u ocupacional para que nos ayuden a sobrellevarlo y que el niño empiece a incrementar el consumo de alimentos por todas estas deficiencias que se pueden presentar. ¿Qué consecuencias tiene? Pues aparte de las deficiencias, que el niño no crezca de forma adecuada, se quede chaparrito, por ejemplo. O sea, va aumentando talla, pero no como debería. O puede presentar problemas en el peso, ya sea incrementar mucho el peso o no subir suficiente el peso. Así es, sí, definitivamente. Esto, sabemos que una alimentación correcta pues nos da todo esto que nos menciona. Y bueno, licenciada, ¿de qué manera la hiperactividad de un niño, puede alterar sus hábitos alimenticios? Bastante, porque empieza a haber como un descontrol
porque si al momento de ellos presentarle, por decir, el plato de la fruta o la verdura, es un rechazo y un rechazo, entonces puede pasar una hora que ya tienen hambre otra vez, porque como no pudieron hacer su toma de alimentos en ese momento, entonces ahí empezamos a cortar los buenos hábitos de nutrición, porque pues lo ideal es que comamos cada 3 horas con TEA o sin TEA, entonces eso es lo que nos empieza a desencadenar los malos hábitos nutricionales. El rechazo, por decir, de cierto tipo de alimentos va a provocar que a la hora o a las 2 horas vuelva a tener hambre probablemente, cuando ya no es una hora adecuada para los alimentos. Exactamente. Sí, por eso la importancia de las rutinas, ¿no? Así es, eso todo lo sí. mencionamos muchísimo. Y como comentaba la doctora, sí es importante el equipo multidisciplinario para lograr esta meta de una aceptación un poco en cuanto a la calidad nutrimental alta para estos pequeños. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, doctora, ¿cuáles son los riesgos de que un niño en el espectro autista desarrolle obesidad? Nos mencionaba hace un momento que es obesidad o incluso desnutrición, ¿no? Y un peso bajo. Pero de que desarrollen obesidad, ¿cuál es el riesgo? De hecho, sí tienen un poco más de riesgo que la población general. En otros países se han hecho algunos estudios para ver la prevalencia de obesidad en este grupo y se ha visto que es más o menos del 30%. Para que se den una idea, en México es más o menos ese mismo porcentaje de obesidad en los niños en etapa escolar, pero pensemos en otros países donde no hay tanta obesidad, pues sí es un porcentaje alto. Por otro lado, la obesidad se desarrolla en parte por esta selectividad de alimentos que son más ricos en energía, que son ultraprocesados, pero otra característica que tienen estos niños es que hay baja actividad física, ¿sí? Hay algunos niños que tienen hiperactividad y esos están moviéndose todo el día, pero hay otros que no. Y también por lo mismo del trastorno, como estos niños no suelen participar en actividades con otras personas porque se tienden a aislarse, les cuesta la comunicación, a veces sí quieren formar parte de algo, pero digamos que sienten el rechazo de los demás porque no puede haber esta comunicación adecuada o esta interacción social adecuada, por lo tanto son un poco más aislados y tienden a ser más inactivos. Entonces, esto también condiciona que haya mayor ganancia de peso. Consumo de alimentos que no son saludables y aparte la inactividad que repercute obviamente en la ganancia de peso con unos porcentajes de alrededor del 30%. Yo hice un estudio aquí en población con trastorno del espectro autista en el estado de Querétaro y Aguascalientes y en la población que yo evalué aquí en México fue superior al 40%. Entonces, más del 40% de los niños que se evaluaron eran niños en edad escolar y adolescentes, tenían o sobrepeso u obesidad. Entonces presentaban estos excesos de peso y esto está pues en parte favorecido por la mala alimentación y actividades que implican poco movimiento. Sí, claro, definitivamente. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, aprendiendo y conociendo sobre el valor nutricional que deben de tener estos niños en el espectro autista, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y continuar con nosotros en su programa de Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy, que es la importancia de una alimentación correcta en niños con trastorno del espectro autista. Nuestras invitadas, doctora Karina Alejandra Pedrosa García y la nutrióloga Paulina Tapia Escalante. Vamos a seguir hablando sobre este tema para que sigamos aprendiendo y conociendo, pero antes vamos a ver una cápsula del psicólogo Fernando Rodríguez sobre las diferencias entre autismo y Asperger. El autismo y el síndrome de Asperger son ambos trastornos del espectro autista, que se caracterizan por dificultades en la comunicación y la interacción social, así como por patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos y repetitivos. Sin embargo, hay diferencias clave entre ellos.
especialmente en términos de severidad y manifestación de síntomas. En este video hablaremos de 6 diferencias clave entre autismo y Asperger. Severidad. El autismo puede variar significativamente en términos de severidad. Algunas personas con autismo pueden tener discapacidades intelectuales y de lenguaje significativas, mientras que otras pueden tener habilidades promedio o superiores en estos ámbitos. En el síndrome de Asperger, en cambio, se caracteriza por no tener retrasos significativos en el desarrollo del lenguaje y en las habilidades cognitivas. Las personas con Asperger suelen tener un coeficiente intelectual dentro del rango promedio o superior. Habilidades de comunicación y sociales. Las personas con autismo pueden tener dificultades más notables en la comunicación verbal y no verbal. Esto puede incluir retrasos en el habla, dificultades para mantener conversaciones y desafíos para entender gestos y expresiones faciales. Aquellos con síndrome de Asperger generalmente pueden comunicarse de manera efectiva, pero pueden luchar con las sutilezas de la comunicación social, como la ironía, el sarcasmo y el humor. También pueden tener dificultades para interpretar normas sociales y señales no verbales, intereses y comportamientos repetitivos. Tanto en el autismo como en el Asperger, se suelen observar intereses intensos en temas específicos o comportamientos repetitivos. Sin embargo, las personas con Asperger pueden ser capaces de canalizar sus intereses hacia áreas productivas y tener un conocimiento profundo de temas específicos. Coordinación motora. Las personas con síndrome de Asperger pueden presentar problemas de coordinación motora y habilidades motrices finas y gruesas, mientras que en el autismo, las dificultades con la coordinación motora pueden ser más severas y afectar de manera más significativa el desarrollo temprano. En el Asperger, estas dificultades suelen ser menos pronunciadas y más específicas a ciertas habilidades motoras. En el autismo son comunes los retrasos en el desarrollo de habilidades motoras, como gatear, caminar o montar en bicicleta, la coordinación y la precisión, o movimientos motores inusuales, como balancearse, girar o agitar las manos. En cambio, las personas con Asperger suelen tener dificultades en las habilidades motoras finas y gruesas, torpeza o problemas de coordinación, y no siempre presentan movimientos repetitivos. Comprensión y expresión emocional. En el autismo, las personas pueden tener dificultades significativas para expresar sus propias emociones y para interpretar las emociones de los demás. Esto puede manifestarse en respuestas emocionales que parecen desproporcionadas o inapropiadas a la situación. En el Asperger, también pueden enfrentar desafíos en la comprensión y expresión emocional, pero estos individuos pueden desarrollar estrategias para manejar las interacciones sociales y emocionales. Por ejemplo, pueden seguir luchando con la empatía y la sutileza de las relaciones sociales. Adaptación social y escolar. En el autismo, las dificultades de adaptación social pueden ser más pronunciadas, con algunos individuos que necesitan apoyo significativo en ambientes escolares y sociales. La inclusión en entornos educativos regulares puede requerir adaptaciones y apoyo especializado. En cambio, en el Asperger, las personas pueden funcionar bien en entornos educativos convencionales, especialmente si sus intereses se alinean con el currículo académico. Sin embargo, pueden enfrentarse a desafíos sociales como el bullying o la exclusión, debido a sus dificultades en las interacciones sociales y su tendencia a tener intereses intensamente focalizados. La neurodiversidad es un concepto que valora las diferencias neurológicas como variaciones naturales de la humanidad. Desde esta perspectiva, tanto el autismo como el Asperger son vistos como diferencias en lugar de deficiencias. Estamos de regreso después de ver esta cápsula donde nos dan una amplia explicación de lo que sería el espectro autista en comparación del Asperger, que ya hablábamos un poco que ya no se menciona este término, pero hace un poco la diferencia de lo que sería como el autismo grado 1 a un grado mayor. Y nos enseña un poco esta cápsula, esta parte. Vamos a continuar con las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Pues continuamos. Licenciada Paulina, los niños que se encuentran dentro del espectro autista, tienen mayores problemas digestivos, que nos han estado hablando sobre esto.
bueno, sobre los niños que no tienen este trastorno, bueno, ¿cómo afecta esto sus hábitos alimenticios y nutrición? Sí, tiene un impacto un poquito alto, puesto que entre el 30 al 40% de los niños con TEA sufren de síntomas gastrointestinales, como lo mencionaban en la capsulita anterior, como diarrea, estreñimiento, inflamación intestinal, aparte de que tienden a tener un poquito disminuida la absorción de los nutrientes. Entonces sí afecta, sí es importante mantener una dieta dependiendo también cuántas veces tienen estos padecimientos a la semana, al día. Entonces podemos ahí ayudar con probióticos, ya sea en suplemento o en ciertos tipos de alimentación. Y pues sí nos genera un poco de déficit nutricional porque pues sabemos que a nivel intestinal está la absorción de los nutrientes y esto me puede generar deficiencias. Pero pues podemos también incluir omega 3 también, ya sea en suplemento o como alimentación para disminuir todo este tipo de inflamación. Así es, sí, y personalizado, ¿no? Que yo creo que eso es algo muy importante. Claro. Que aunque se vea que, bueno, son niños que se encuentran dentro del autismo, también cada niño tiene condiciones nutricionales diferentes, ¿no? Así es, ciertas necesidades. Así es. En base a esto, sabiendo que, bueno, cada niño también tiene estas necesidades, ¿cómo es que, bueno, se elabora un plan nutricional en un niño con el espectro autista? Ok, pues primero se tiene que hacer una valoración exhaustiva de cómo es la dieta de ese niño. Para esto nos puede servir hacerle algunos cuestionarios a las mamás o aplicar hasta un diario de alimentos por un periodo cortito, a lo mejor una semana, para ver cuáles son los alimentos que suele consumir el niño, si está restringiendo algunos, cómo son sus horarios de comida, etcétera. Entonces, ya sabiendas del panorama de cómo es la alimentación de ese niño, podemos ahora sí hacer o armar un plan de alimentación. Los nutriólogos, ahí nos quebramos la cabeza haciendo las cuentas para ver cuánta energía les va a tocar. Eso es igual para un niño neurotípico o que no tiene ningún problema del trastorno del espectro autista, se calcula la energía de forma igual. Nada más que aquí lo que sí vamos a ver es, por ejemplo, si el niño en estos diarios de alimentos identificamos que puede haber alguna deficiencia nutrimental o cuando observamos al niño observamos ciertas características físicas que nos están indicando que está consumiendo menos de algún nutrimento importante o esencial, se puede considerar la suplementación. Pero en realidad la dieta se arma exactamente igual que se armaría para un niño sano, considerando su edad, el sexo del niño, si es niño o niña, su estatura, y también su actividad física. Entonces, teniendo estos 4 datos, podemos sacar la energía total. Ya que tenemos la energía total, lo vamos a separar por el número o tiempos de comida que se requieran. Normalmente en los niños tendemos a utilizar 5 tiempos de comida, su desayuno, su comida, su cena, su merienda de la mañana y algún refrigerio de la tarde, ¿no? ¿Para qué? Porque así estamos asegurando que el niño consuma la cantidad necesaria de energía y también de vitaminas y de minerales. Y algo importante que no se tiene que olvidar en estos niños es también una buena hidratación, porque a veces eso se nos olvida y como estos niños, si por ejemplo son hiperactivos, pues hay que estar también reponiendo esos líquidos. Claro. Y si estamos además en climas calurosos, todavía más importante. Entonces, el elaborar un plan de alimentación es igual que para un niño sano, nada más con las respectivas condiciones que puede presentar o particularidades que podamos identificar en el paciente. Si es un niño con hiperselectividad, entonces vamos a ofrecer a la mamá opciones diferentes de preparación de los alimentos para que intente introducir el alimento que está costando trabajo que ingiera el niño. Y también, por ejemplo, si el niño tiene mucha conducta disruptiva a la hora de comer, que es esto de que se pare y se va, o ya se distrajo con otra cosa, pues tratar de evitar esos distractores. Claro, sí, hacer adecuado, ¿no? El lugar, el momento y todo a la hora de comer. Digo, ahorita más bien me voy pensando a veces lo que hacemos las mamás para con tal de que coma, y bueno, con estos niños todavía más, ¿no? Sí, así es. Todavía tenemos que hacerlo un poco más. En base a esto, bueno, ¿qué se puede hacer para que un alimento sea atractivo para un niño? Ya nos mencionaba ahorita la doctora que, bueno, es tratar de ver, pues prepararlo de manera diferente, ofrecerle a lo mejor estas texturas que acepta. ¿Qué podemos hacer? Porque sí, como mamás, pues siempre nos quebramos la cabeza para que nuestros hijos coman. Así es, pues buscar tipo de creatividad de acuerdo a los gustos de
del pequeño, como mencionaba la doctora, por decir si es un niño que le gustan como que las cosas blancas y ¿cómo le hago para introducir, no sé, por ahí una verdurita, una fruta? Pues a lo mejor hacérselo de manera como más amena, de acuerdo a la edad, ¿no? Si es muy pequeño, pues le podemos hacer, no sé, bolitas de fruta alrededor de su alimento como del estilo blanco o en cuanto a la textura también, irle cambiando y adicionando sobre todo los alimentos o nutrientes que sean de alta calidad nutrimental, que es como que a lo que queremos como enfocarnos, dependiendo de los déficits del paciente. Claro, sí, definitivamente, pues hay que buscarle, ¿no?, estas formas para que nos consuma más alimentos. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, la importancia que tiene esta alimentación en los niños en el espectro autista, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en este su programa de Cuidando mi Salud. Ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestras invitadas. Pues bueno, continuamos. Doctora Karina, pues ya hemos estado hablando de esta parte de la nutrición, bueno, la importancia que tiene, sobre todo en los niños con el espectro autista, pero bueno, ¿qué características deben de tener los alimentos para que el niño pues no los rechace al probarlos? Porque ya nos mencionaban que desafortunadamente hay rechazo a los colores, a las texturas, pero ¿qué podemos hacer para que no los rechacen? Bueno, como lo hacemos con los niños sanos, a veces se los disfrazamos. Así. Sí, a veces, por ejemplo, podemos incluir algunas verduras, los podemos moler y meterlos como en un caldito dentro de la preparación que le vamos a dar final. Okay. En otras ocasiones, sí es importante que a pesar de que no le guste a lo mejor el color, insistamos en seguírselo dando. Porque a final de cuentas lo que queremos es sobrepasar esa hiperselectividad. Y se va a trabajar mucho, como mencionaba anteriormente, con los terapeutas ocupacionales o que nos van a ayudar en la conducta, porque ellos nos van a estar insistiendo en que se los demos. Entonces, una forma en la que podemos ayudar a que acepten el alimento es exponiéndolo al alimento. Entonces, insistir, pero en diferentes preparaciones. Voy a poner un ejemplo un poco general, a lo mejor la zanahoria, ¿no? La zanahoria puede ser aceptada a lo mejor en crudo, pero en cocido no. Entonces, si lo acepta en crudo, qué bueno, ya llevamos un avance. Entonces, a lo mejor introducir algunas preparaciones o algunas comidas donde la zanahoria vaya en crudo, picadita fina, rallada, pero que vaya cruda. Le vamos insistiendo con la zanahoria cocida, a lo mejor primero en una crema. Después se lo metemos a lo mejor ya como una papillita y luego ya se lo damos así cocida, a ver si la va aceptando. Entonces aquí mucho va a ser exponer al niño al alimento, seguir insistiendo, seguir presentándolo en preparaciones diferentes para que el niño, pues a final de cuentas, a veces lo logramos que acepte. Si definitivamente ya fueron 20 veces que se lo pusimos y no lo quiso, podemos pasar a otro grupo de alimentos. Algo que también tenemos que entender es que hay grupos de alimentos como las frutas y no una fruta que no coma va a causar una deficiencia. Claro. Tenemos otras opciones que podemos tomar y que le van a ayudar a que tenga esas vitaminas y minerales que necesita. Entonces, cuando el niño definitivamente nos rechace un alimento, hay que ver qué otras opciones tenemos que nos pueda aceptar. Entonces, ahí mucho va a ser este acompañamiento del nutriólogo para darle a la mamá orientación en cuanto, ok, no quiere este alimento es rico en vitamina C, pero le doy esta otra opción que tal vez esta sí le guste. Entonces, vamos a buscar qué sustituciones se pueden hacer para que a final de cuentas el niño consuma la energía, las vitaminas y los minerales que requiere. Sí, al final nos valemos de un montón de situaciones, pero sí logramos que coman más. Así es. Es lo que debemos estar haciendo día con día. Así es. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, desde el punto de vista nutricional, bueno, ¿qué tipos de alimentos debe de consumir el niño con espectro autista? Hay algunos alimentos que sean, no sé si la palabra sea correcta, especiales o que funcionen más para ellos o cómo debe de ser.
Pues en realidad, como decía la doctora, la dieta es como que en general nada más hay que ver como la necesidad. Si es un niño que es muy hiperactivo, a lo mejor podemos proporcionar ahí un poquito más de omega 3, por ejemplo, lo que es el salmón, el atún, la caballa, las nueces, todo este tipo de alimentos que puede ayudar también a que disminuya un poquito como esa hiperactividad, poder un poquito tranquilizarlos y mejorar un poco su conducta. Sí, dirigirnos, ¿no? Así es. Y a las necesidades de cada niño. Y bueno, doctora, por otro lado, bueno, ¿qué alimentos están prohibidos? O sea, ¿sí hay alimentos prohibidos para los niños que están dentro del autismo? Realmente como prohibidos, en general es qué alimentos se sugiere que no se consuman tanto. Está mal prohibir alimentos porque es como un mal concepto que se utiliza, ¿no? No tenemos que satanizar a los alimentos. Ciertamente sí se deben limitar aquellos que están ultraprocesados. Claro. Si en una fiesta se come uno, bueno, no pasa nada. Pero el problema es que todos los días se estén dando estos alimentos. Y esto no solamente aplica para niños con trastorno del espectro autista, aplica para todos los niños. Tenemos que evitar estas bebidas industrializadas que son muy ricas en azúcares. Tenemos que evitar estos productos como de panificación que son muy altos en energía, que realmente no aportan tantas vitaminas, que no nos aportan en general nada, sino energía, mucha grasa y mucho azúcar. Afortunadamente aquí en México ya tenemos el nuevo etiquetado frontal que nos ayuda a percibir cuáles alimentos pueden no ser tan saludables. Entonces, una recomendación que se puede hacer a los papás a la hora de seleccionar los alimentos que pueden no ser tan recomendables es fijarnos si tiene sellos. Si tiene muchos sellos, ese alimento no se recomienda. Y eso aplica tanto para niños con trastorno del espectro autista como para niños que no tienen el trastorno. Sí, limitar su consumo, ¿no? Así es. Sobre todo esto. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, licenciada, los niños dentro del espectro autista, bueno, necesitan algún suplemento. Ya nos mencionaban que podemos, ¿no?, basarnos en esto si es que no consumen cierto grupo de alimentos. Pero ¿cómo lo determinan ustedes o qué sucede aquí? Dependiendo, por ejemplo, si hacemos, por decir, como decía la doctora, el recordatorio de 24 horas y vamos viendo si tiene alguna como déficit pudiera ser en algún grupo de alimentos o en algún macronutrimento, micronutrimento, perdón, ahí es donde podemos entrar a agregar un suplemento, ya sea desde probióticos, omega 3, vitamina 6, B6, perdón, vitamina C, que es donde más déficit tenemos, pero sí lo podemos introducir dependiendo de cómo es la alimentación del pequeño, no es para todos en general. Sí, verificar realmente. Sí, de manera individual, así es. Donde hace falta, sí, porque a veces como papás queremos meterles el suplemento o este multivitamínico y no siempre es necesario. Exactamente, ¿no? Y a lo mejor lo podemos lograr con los alimentos, no tanto con los suplementos, introduciendo las texturas, lo que ya comentábamos anteriormente, para que puedan aceptarlos, porque pues siempre va a ser mejor obtenerlo del alimento en comparación de un suplemento. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, doctora, ¿qué importancia tiene establecer horarios y rutinas de alimentación en estos niños? Sabemos que, las rutinas nos ayudan a todos, ¿no? Pero en los niños con el espectro autista, ¿qué importancia tienen las rutinas? Súper importante, ¿sí? Yo creo que eso es para todos, ¿eh? Pero para ellos se vuelve todavía más importante, porque ellos en general les ayuda a tener estructura en su día. Entonces, si les ayudamos en la alimentación, brindándoles horarios y estructuras, vamos a tener un mejor resultado. Además, nos ayuda, podría decirse, en 3 aspectos. El primero es que entre más estructurada sea la comida, pues el niño va a solicitar el alimento en ese horario. Va a saber que es hora de comer. Si sabe que es hora de comer y todo el ambiente se prepara para que se coma, ese niño es más probable que consuma la cantidad de energía necesaria, así como los micronutrimentos, que son las vitaminas, los minerales, e incluso un buen consumo de fibra a lo largo del día. Otro punto importante que se considera en cuanto a la estructura es que el niño también va a aprender a identificar las señales de hambre y saciedad de forma correcta. El niño va a identificar cuánto tiene hambre, porque cuando ya tenemos un horario muy estructurado, sabemos que ya es la hora de comer porque ya empieza a sentirse esa sensación de hambre, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a que el niño
tenga este horario, va a ayudar a que él identifique momentos de hambre y saciedad. Ahorita no es momento de comer, no es necesario andar picando, no es necesario que el niño ande comiendo. Y un tercer punto que nos va a ayudar es que como llevan estructura, se les puede anticipar a lo que se va a comer. Entonces, el niño también de antemano ya sabe que va a comer a la hora del desayuno, a la hora de la comida y a la hora de la cena. Y también se va, digamos, a preparar él mismo para ese momento. Entonces, es súper importante porque ellos en general les funciona muy bien la estructura, no solo en las comidas, incluso para las otras actividades que se llevan a cabo en el día. Saber que me tengo que levantar, me voy a lavar los dientes, me voy a bañar, luego voy a desayunar, eso les funciona bastante bien en su día a día, e incluso algunos de ellos pueden lograr mucha más independencia. Así es, definitivamente. Y como les mencionaba, bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa y nada más nos gustaría que nos dieran un mensaje final brevemente a nuestro público, por favor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Lo que yo dejo aquí es para que más que nada se haga en cuestión de las familias que tienen chiquitos con el TEA, que sea de una manera como de equipo, no nada más enfocarnos en que nada más le voy a dar a él esto, no. Hacerlo como normalmente lo hacemos con cualquier niño, sentarnos a comer con ellos para que ellos también se motiven y entonces empiecen a conocer, si hay horarios, todos comemos lo mismo y entonces eso les motiva a ellos a tener una buena nutrición y alimentación porque esto es pues todo un ritual para todo ser vivo, ¿no? Entonces es mejor hacerlo como en compañía. Así es, muchísimas gracias. Brevemente, un mensaje final a nuestro público, por favor. Claro que sí. Bueno, me gustaría también aquí hacer un llamado a las mamás, a los papás que tienen niños con trastorno del espectro autista, pues a que tengan cuidado con las dietas que luego les prometen que el niño se va a aliviar, porque algunas pueden ser incluso peligrosas o el utilizar los suplementos de forma indiscriminada, pues no es correcto. Entonces, si ustedes deciden que requiere ese niño algún apoyo nutricional, pues acudir con un profesionista de la salud que esté capacitado para ello, porque estos niños, pues a veces tienen más riesgo de desarrollar consecuencias debido a lo que queremos aplicarles, porque escuchamos por ahí que si le daba cierta cosita, con eso se iba a curar. Hay que entender que los trastornos del espectro autista es una condición que es para toda la vida. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso y acudir con el profesional. Así es, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy. Agradecemos a la doctora Karina Alejandra Pedrosa García y a la nutrióloga Paulina Tapia Escalante por haber estado con nosotros a hablarnos sobre este tema tan interesante. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante.